Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Robert y continuamos con Suitors de la mano de Jala, nuestra protagonista. Justo donde lo dejamos en el episodio anterior, empezamos el capítulo 4, no solo de nuestra serie, sino también dentro de la aventura misma. Así que bueno, ya vamos por el Ecuador más o menos de la aventura, porque creo que tengo entendido que hay como 7 u 8, creo que hay 7 episodios para ser más concretos. Así que bueno, en eso estamos. ¿Y dónde lo dejamos en el episodio anterior? Pues combatiendo con Dilla, estuvimos ahí 20 minutillos. Así que bueno, fue una ex de Jala dura de Robert. Pero bueno, antes de comenzar la aventura de hoy, como siempre, pedidos que si os gusta el tipo de vídeos, de contenido que subimos por aquí, lo apoyéis, así que por favor dadle like, manita arriba a este vídeo, pasad por comentarios a saludar muy rápidamente. Compartid también lo que os parece esta aventura. A mí me parece muy fresca, sí que es cierto que las mecánicas se han empezado a repetir un poquito, pero a mí me está gustando bastante. Y suscribiros al canal, que es completamente gratis, y lo dicho, ayuda un montón. Así que nada, dejo de dar a chapa y vamos a empezar hablando con papá, como dice aquí la narradora. Venga. Can't pretend with me. And you kept us up all last night thinking about it. What are you? Chicken? Vale, eso es ahí, no me provoques. You just want to watch me squirm. I mean, if I could eat, I'd be getting some popcorn. Kidding. Oh my god, you're so sensitive. Dia got to you yesterday, so stop sulking about it and go talk to Dad already. You could use cooking as an excuse to have a conversation, just like... Vale, pues vamos a hablar con el padre de Jala. Cocinar apam de huevo. Vale, pues vamos a conocer otro plato típico de esta región del mundo. Dejar el micrófono así un poquito. Vale, apam de huevo. Delicioso cuenco de harina de arroz y coco con un huevo en el centro. Bueno, ya veis la imagen ahí arriba. Dificultad 2. O sea, un poquito más complicado que el que hicimos ayer, que era dificultad 1. Efecto de jugabilidad, aumenta ligeramente la probabilidad de crítico. Bonificación de perfecto, aumenta medianamente la probabilidad de crítico. Tasa de aprobación incompleto. Vale, pues vamos a ponernos más a la hora. My little firecracker wants to cook egg hoppers with me all of a sudden. But why do I sense that you're hungry for something else this morning? Qué miedo que yo, nada. How do you do that? I've been a parent for 28 years and married to your mother for even longer. You think I haven't picked up a few tricks? Have we been underestimating Dad this whole time? Posiblemente, sí. I just got goosebumps. Or he's just pretending to be oblivious. Terrifying thought. You know what to do first. Vale, pues el lavado de manos que no falte. Vamos a hacer uno normal. Fine, let's get started. The first step is to proof the yeast and mix up the ingredients in a bowl. Come on, Jala, ask him. It's eating you up inside. Dad, did you ever wish I was straight? Vaya pregunta. What are you really asking, Podidua? Estás contento, pero lo estabas. Te pido sorpresa. I remember you said all the right things, but looking back, Auntie C probably coached you. Threatened him. Let's say instructions were conveyed with a certain emphasis. I'm glad she did, so I didn't say something stupid. I won't lie, Jala. I had some complicated feelings. Fear, worry, protectiveness. Only because this world is cruel to anyone who is different. But those are all my feelings for me to deal with. All you need to know is your mother and I love you. We accept you. We will love who you love. Gender is irrelevant, as long as they're good to you. Muy bien dicho, papá de Jala. Vamos a remover, super remover. A la grapa, vamos a lagarle. That sweater vest really compliments your eyes, Dad. Vale, la lotería. A ver si le ha gustado o no. I told you, Rama, my eyes were a little bit hazel. It's hard to tell, but warm tones make those flecks sparkle. Vale, remover, venga. Are you a witch, Jala? Because that was magic. Her exes would say so. I seem to recall it was less of a formal coming out and more that we caught you making out with Tyler in your bedroom.
Dice que no es que saliera del armario, es que la pillaron liándose con Tyler en la habitación. Absolute cringe. You stood up, crossed your arms, and announced, I'm in love with Tyler, and I don't care what you think. Te reíste, amenazaste y hiciste que mamá nos diera la charla. All I remember is Mom sitting us both down the next day and telling us about safe sex and emotional safety in relationships. You were 15. You know, I find all that kind of thing very embarrassing. Thank God for your mom. Vale, tenía 15 años, vale, o sea que ahora sabemos la edad de Jala. Ese fue hace 3, o sea que tiene 18 años Jala. Nerves of steel, that woman. Oh, time to blend. Can't let it sit for too long. Vale. Pues seguimos. Una mezcla normal, venga. Hostia, esa va rápido, ¿eh? The student has become the master. Me liking girls didn't feel like a big deal. I felt safe, you know? You and Mom were so supportive of Tyler when she transitioned, and you obviously accepted Auntie C. Actually, I didn't immediately. Chandra and I didn't talk for a few years after she told the family she was a lesbian. You never told me that. It's a painful memory. I'm ashamed of it. I'm just so grateful Chandra forgave me. Gave us both another chance at a relationship. But you two adore each other. That must have been so awful. I was ignorant and cowardly. I should have stood up for her to our parents. I cared too much about what society would think. It's one of my greatest regrets in life. I missed out on so much. That's why I was determined I'd never make the same mistakes with you. Vale. Ah, mira, me he dado demasiado pronto. Podría haber sido mejor, That pero was no está mal. difficult, but you handled it well. What made you bring all this up today, Jala? I saw Dia yesterday. You know her parents kicked her out, right? They don't even acknowledge her. Do you feel sorry for her or admire her? Ya eso, recordemos que Dilla, cuando salió del armario, pues lo dicho, que sus padres pues no la aceptaron. A ver, entendemos también que esta es otra cultura diferente. Esta cultura más oriental, lo he dicho, de India, de Sri Lanka, no son tan progresistas, evidentemente, como las nuestras. Entonces, el tema de homosexualidad, además, todavía lo tienen un poquito tabú. Vale, dice, me sabe mal, la admiro, me siento con suerte. Sí, me sabe mal, me siento con suerte. Bueno, que nuestros padres lo acepten, o sabe mal, sabe mal. She acts like she's okay with it, but I know deep down she's devastated. That kind of wound takes a lifetime to heal, if it ever does. That's why I'm glad Chandra's been there for Dia. She knows how it feels from experience. Dia's parents will regret it in the end, if they have any sense. They're the ones losing out. Oh, they really make me so angry. Light the stove, Jala. We'll feel better once we eat some egg hoppers, huh? Vale, pues vamos a hacer pasos de cocina 5 de 6. Nos queda un paso más. Vamos a hacer el super calor este. Vamos allá. Bueno, eso perfecto, ¿eh? Madre mía. You've redefined the meaning of impressive with this. Here's the secret of egg hoppers. Are you ready? I've been preparing for this moment my entire life, Dad. The specialized pan is integral, but more than that is the cooking technique. It all rests on this, and I'm leaving it entirely in your hands. Maybe you should do it, since it's the first time. What do you do? You can do this. It's all you. Add some batter to the pan and swirl it around the edges to get the distinct shape of the hopper. Once the batter just sets, crack an egg into the center of the hopper and cover the pan. The most important thing is this. Do not lift the lid before the egg is ready. But how will I know that it's done? You'll just know. Trust yourself. Vale, pues vamos a freír ya el último paso. Y con esto terminamos ya el plato. Incredible, Podidor. Simply incredible. Sí, la verdad es que creo que es la vez que mejor hemos cocinado, que más hemos rellenado esa barra de aprobación. A ver la reacción del padre.
So, how is it? These are the best egg hoppers I have ever had. Stop exaggerating, Dad. I'm entirely serious. These are amazing. Vale, va a esto de subir a nivel 11. Vale. ¿Qué? ¿Tenemos un punto sin usar? No. Vale, coger el teléfono. Déjame en paz, Jala. Esta es Aruni, esta es la hermana. Vale, por fin da señales de vida. No te queda claro que no quiero hablar contigo. Que niña chica, escúchame. Sé que estás enfadada. Tengo mucho lío con la boda. Paso de tus dramas. Deja de preguntar a mamá y papá por mí. Deja de ir a mis sitios favoritos. Déjame en paz. No puedes evitarme de por vida lo que tú digas. No puedes evitarme de por vida. No puedes evitarme de por vida. Te escribiré cuando estés lista. Pero espera sentada. Patín usando a papá. Mira, podemos ir al skatepark ahora usando... Vamos a ir buscando personajes y demás. Podemos ir al skatepark ahora patinando, como nuestro padre. ¿Y qué misiones tenemos? No tenemos ninguna misión activa. Vamos a ver la deseopedia. No, perdón, la de estados de pretendientes. Tenemos a Sergio. Cocinar para Sergio. Profundizar, podemos llamarle. Profundizar. O también tenemos a Tyler. Dilla no aparece aquí. Ah, qué raro. No podemos hacer nada. Vamos a hablar con Sergio. O esperamos. A ver el tablero este. Este ya lo habíamos inspeccionado. Vale, Día nos llama ahora. Qué bien verte otra vez. Espero verte más a menudo. Vente al centro, hay una rata enorme que te llama. Ahora puedes escribir a Díaz del menú de relaciones. Vale, pues ya tenemos a Díaz, si antes la mencionábamos. Ahí está. Vale, vamos a ir al centro. De todas formas, vamos a igual llamar a Sergio. Si le llamamos no sé para qué servirá. Eso de profundizar será una opción que tendremos para todos los personajes. A ver. Estados de pretendiente. Claro, eso es para rellenar la barra esta de amor. A mí me la trae floja, así que creo que no lo vamos a hacer. Está por la mitad, de todas formas. Tyler, como un 20%. Dilla, vamos a ir con Dilla ahora, a ver. Espera, quiero ver. Vuela por la ciudad. A ver qué narices es esto. ¿Ah? Esto es nuevo, creo. Es para desbloquear... Vale, para moverte rápidamente. Sí, porque es lo que decía yo en un episodio... En el último episodio. Que a veces, cuando vas por aquí así, se hace un poco lento de patinar. Espera, vamos a pillar esa moneda. Vale, pues vamos a hablar aquí con la rata. Sondi. Hey, Jala. Over here. Qué susto, me está siguiendo. I hope you're not planning to stalk me. I'm not afraid to get in a fist fight with a mascot. No kidding. We have a lifetime ban from the Tacoma Dome. No regrets. So, what? What do you want? That's an open-ended question. You'll find out in time. Or you won't. Gracias, una respuesta muy útil. Ahora vives en las cloacas, entonces. Clever of you to use the sewers to get around without being seen. It is. It must be hell to get the smell out of that fake fur, though. I'm here to give you a gift today, Jala. My mother warned me to beware of bears bearing gifts. Smart woman. But I think you'll like this particular gift. The spirit of barefoot extends far beyond the park. Under the ground, through the air, my claws reach everywhere in Timber Hills, even here, to what they think is the built-up, concreted over heart of the town. But you and I know better, don't we?
All these people, they can't see. But now you will. I'm giving you a gift, Jala. Don't waste it. Indeed. Vale, ahora puedes hacer desafíos de skate por el centro. Vale, ruta de la calle de la tienda, frenesí de la fuente, cancelar. Patinar una Suitors 2. Suitors 1. Coge tantas hamburguesas neón como puedas. Igual me hago uno. Ruta de la calle de la tienda. A ver, vamos a hacer este. Joder, más complicado. Dije en el episodio anterior que ya había tenido suficiente skate. Esta es muy jodida, tío. Buah. Vale, es que no tenía ni idea de que podíamos ir por aquí. Vale, yo no sé si me he dejado ahí atrás uno. Va. Nada, si no tengo tiempo. Oh, rango C. Vamos a reintentar una vez más. Es jodidilla, ¿eh? Vale. No, es que es aquí donde fallo, tío, en los giros estos. Ahí es donde giro. Ahí es donde fallo, quiero decir. Bueno, pues tiramos con esto hasta que saquen el nuevo juego de skate, como decía en el episodio anterior. Es un free to play. A ver qué tal está. No, es que no me ha respondido, tío. No me responde bien aquí, tío. Nah. He conseguido 16, vamos a intentar. Es ahí donde no me responde. Le digo que salte en una dirección, pero me salta en otra. Un poco impreciso ahí. Vale, a ver aquí. Nah, empezamos mal. Oh. Buah, he estado a punto, tú. Me había comido justo el anterior, pero está a puntito. Vamos a intentar. Me he picado, tío. Hemos subido de nivel. Muy bien. Venga. Otra más. Otra más. La clave está aquí, ¿eh? Nada, es que ya empezamos mal, tío. Nada, ya nada. Nada, es que no consigo pillar el truco aquí. Que me salte en una dirección o en otra, no. Por ejemplo, aquí sí que me salta perfectamente derecha, izquierda, diagonal. Pero ahí delante no. Oh. Me he comido una, tío. Me he comido una. Igual que antes me he comido una. Pero bueno, hemos mejorado. Creo que estamos ya ahí a punto.
qué mal. Uf, nada. Tienes que hacerlo perfecto, si no, no puedes. No puedes alcanzar el máximo rango si no lo haces perfecto, no te da tiempo. Está muy pillado. No hay término medio, lo haces perfecto o nada. Nah, otra vez mal. Ah, lo voy a dejar, tío. Lo voy a dejar. Anular, sí. Vamos a hacer... Había otro desafío. Nah, pero lo dejo, tío, lo dejo. ¿Qué más da? Vale, Irfan. Hola a todos. Shahrukh ha vuelto a desaparecer, ya está un poco mayor. Seguramente os ignore si le llaméis por su nombre. Fue visto por última vez cerca de la fuente del centro de la ciudad. Por favor, escribidme si le veis. Necesita su insulina cuanto antes. Vale, madre mía, sigue firmando sus mensajes. Vale, encontrar a Shahrukh. Pues aquí está la misión. Vamos a intentar hablar con los pretendientes. A ver si podemos profundizar. Tyler. Con Tyler no podemos hablar ni de coño, tío. Tyler es como la más protagonista de todos los pretendientes. A ver, vamos a hablar con Dilla. Jala, hola. ¿Cómo has conseguido este número? Es coña, lo sé. ¿Qué dices que haga? Me ha estado acosando uno de los pavos que ha mandado tu Patty. ¿Puedes decirle que pare? Claro. Vale, luchar con el pretendiente. Vale, vamos a hacer esta misión entonces. O sea, son misiones secundarias, aparte de la trama principal. Mira, una misión de Dilla. Vale, iniciar batalla. Todos estos pavos son iguales. I'm sorry, Jala, but I've moved on from you. I've found a new goddess to worship. I came here looking for you, but found the Maharani instead. You rejecting me was such a stroke of luck. Yep, he's definitely the one who's been bothering Dia. You haven't been getting the message. Dia's not interested, creep. Vale. Nivel 12, van subiendo de nivel. Vale, habilidad... Invocar a Tita Chandra. Sí, vamos a hacer invocaciones. Auntie! Ah, qué mal. Vale, vamos a hacer provocación de conmoción. No, corazón roto. De conmocionador, venga. I've got a lot on my mind. Nah, inmune, joder. Your party thinks I could be the boy for you. Mierda. Vale, ya nos hemos recuperado. Vale, a ver, provocación. Irá. Doesn't surprise me your parents are in a hurry to get rid of you. Vale, perfecto. Bueno, le queda como un 30% de salud. Joder, trae a otro. Vale, está un golpecito de caer. Vale, fuera. If you marry me, I'll let you cook for me and clean. And Vale, está iracundo este otro. Le vamos a reventar.
pega buenas leches esta Jala, cuando se está... Con esto del aire. Joder, ya se ha quitado el... Vamos a provocarle otra vez. Nah, inmune ahora. Can I really blame you for being into all this? Vale, perfecto. Ah, qué mal. Bueno, podría haber sido mejor, pero no ha estado mal. Se ha hecho daño a sí mismo, vale, perfecto. Bueno, pues ya está, hemos terminado con los dos. You're just jealous. You want to stand in the way of our love. Whatever. If that helps you cope, go for it. Now get out of my town before you hurt yourself. Vale, perfecto. Vale, Jala, hoy he mandado al pavo a pastar. No me cabe duda, vente al bar cuando puedas. Ok, vale, vamos al bar a hablar con Dilla. A ver, quiero que mejore sus relaciones como amigas, ¿sabes? You dealt with that creepy dude for me, my hero. I usually deal with those types myself, but I thought you might enjoy kicking his ass. Consider it a little friendship present from me to you. Pensaba que necesitabas mi ayuda, me divertí un I poco. have to admit, it was satisfying. Right? A little bit of righteous vengeance is such a nice start to the day. So, hey, Aruni's wedding is coming up. Are you excited? Or a little bit jealous you're not in the spotlight? You will not believe how much micromanaging my grandmother is capable of doing from 8,000 miles away. Complicated family life. That's one thing I don't have to deal with now that I've been disowned. Ouch. Guess we walked right into that one. Just be grateful they care enough to make you miserable. You could have it worse. Trust me. Vale, pues hemos completado esto con Dilla. Un segundo. Vale, vamos a mirar ahora el estado. Aquí en estado de pretendientes. Dilla. Pues sí, ha subido esto del corazón, no lo sé, porque a ver, una cosa que puedas hacer es favores como amigos y otra cosa es que sean pretendientes amorosos, que es otro rollo. Pero bueno. Vale, no disponible. No podemos profundizar ya con ella. Tyler nunca está disponible. Y con Sergio. Vamos a llamar a Sergio a ver si nos da otra misión. Vale. Hola. Hola, has escrito. Buena observación. Dijiste que debía hacerlo. Buena observación. Buena observación. No del todo estoy nervioso. ¿Por qué? ¿Me gustas nervioso? No. ¿Por qué? Porque ya sabes por qué. O sea, en verdad necesito tu ayuda. Hay un niñato skater. No puedes con un crío. Ya sé que parece raro. Soy voluntario como profesor de baile en un centro social. Ese niñato está incordiando a uno de mis alumnos. ¿Puedes hacer que pare? Vale, pues vamos a luchar contra ese crío. En el centro social, ha dicho, de todas formas. Lucha con el chaval skater. Sigo sin saber para qué narices son las tabletas estas de chocolate. Ah, mira, PS recuperado. Vale, espérate. Entonces voy a pillar este de aquí también. Claro, es que antes no nos hacía nada. ¿Ves? Ahora. Bueno, tendremos ya la salud a tope entonces. Vale, a ver, el centro social este... Ah, no, él da clases en el centro social, pero esto está sucediendo en el skatepark. Vale. Bueno, hay muchas localizaciones que aún no hemos descubierto, pero... Lo dicho, es que no llevamos apenas medio juego. Inspeccionar. Me gusta mucho el rollo que tiene el skatepark. Y cuando entras que se ponga esta cámara. Como antiguamente los skaters cuando se grababan y demás tenían esta calidad de vídeo. Rollo skater total, sí. ¿Qué es esto? Batalla. No, tenemos aquí otra batalla. Vale. Mira, son 3.
Esos etnos. Aunque antes era el bajito derecho de sus padres... Ah, no, el ojito, que digo, el bajito. El ojito derecho de sus padres, un día convirtió su angustia en una manada salvaje. You the little punk who's hassling one of Sergio's students? Who's Sergio? He's a volunteer dance coach at the community center. Oh my god. Mikey told on me to his dance teacher? And who are you? The dance teacher's secretary? Why don't you like Mikey? You have a repressed crush or something? I'm not repressed. I just hate his stupid face. That happens sometimes. We're getting sidetracked. Stop bullying Mikey, okay? Or what? Or we're gonna have a problem. Oh, good. I love problems. Didn't Mikey tell you? I'm a mathlete. Vale, bueno, pues... Windmequetref Skater, letal. Mira, letal es nivel 14, que es el del medio. Vamos a ir primero a por estos. Zapatillazo. No omito la escena porque me encanta. Joder, 101 de daño. Fíjate, le ha quitado casi la mitad. Wow, you're totally letting me style on you. Don't you have any fight? Vale, un ataque normal y fuera. Vale, vamos a ir por los de viruchos, lo que decía. Y luego ya por el otro. Your vibe is less Tony Hawk and more fledgling pigeon falling out of the nest. Vale, no sé si está cargando un ataque o qué narices está haciendo, la verdad. Vamos a invocar a la tita Chandra. Auntie! Vamos a omitir la escena. Ráfaga de pelotazos. Bien. Soltado sin querer. Está iracundo. Vale, otro skater fuera. Y queda el jefe. 125, la madre que le parió. Y eso que he bloqueado. Vale, curar. Vale, vamos a provocarle impresión, vale. I've been doing this a lot. No. Deseo, a ver, vamos a hacer la de deseo. Listen, kid. You're way out of your league messing with me. Nah, inmune también.
I'm only using 10% of my muscles. 100% of my strength would destroy you. Sure, kid. Whatever you say. A ver. Vale, perfecto. Maybe you should pause and reflect. You haven't earned the... Joder, macho. Se inmuna todo. A ver esta provocación. A cult drone and a... No, inmuna todo, tío. Imposible. Fíjate, todas las provocaciones... A ver, la de ira. Sí, venga. Wow, you're all soft and Vale, perfecto. Ahora sí que sí le tenemos. Necesito recuperar mis FVs. Vale. Se hacen algunos combates un poquito largos, también os digo. Porque al final ciertas mecánicas se repiten. Creo que siempre pasa lo mismo con juegos de combate a turnos. Al final coges Pokémon, demás. Incluso Final Fantasy en algunos. Y también sucede esto. A ver, por ejemplo, un hack and slash o... Sí, cualquier tipo de combate de rollo hack and slash es lo mismo, incluso más repetitivo. Simplemente que por el hecho de que tienes que estar dentro de la acción, metido intensamente, apretando los botones constantemente, no tienes esta pausa entre turnos, pues se hace más... Para mi gusto, más ameno. Pero bueno, eso ya también para gustos, ya no estoy iracundo. Sin efecto. Pues hay que lanzarle ataques normales. Sí, ataques normales, venga. Vale, venga. ¿Qué ha hecho? Se ha potenciado a sí mismo. Pues está un golpe de caramelo. Vale, venga, uno más y fuera. Fine. I've seen the error of my ways. Really? Dude, no. Just don't tell anyone about my humiliating defeat, and I'll leave Mikey alone, okay? Deal. Vale, pues está. Ya, el problema resuelto. Espero que se relajen. A este paso voy a ganarme una reputación como pegamocosos. Venga, pegamocosos, ven a verme al restaurante. Tengo un regalo de agradecimiento. Vale, pues vamos a ir al restaurante. Brindando. Dirección incorrecta. A ver, si cogemos esto de aquí, que estoy viendo de 50 y demás, ¿qué es? No sé, creo que es para potenciar el combo nada más. Vale. PS recuperado, un segundo. Vamos a recuperar más PS, que hay más chocolates, ¿no? Por ahí. Bueno, monedas mismamente. Vamos a por monedas. Vale, otra monedita aquí. Vale, más chocolates aquí también. Uy, ya lo sé. Vale, el rayo este no sé lo que es. Vale, vámonos ya entonces al centro.
Esto es lo que digo, que lento se hace ahora para ir hasta allá, ¿eh? Me quejo, pero también me entretengo, ¿sabéis? O sea, me quejo de vicio. Vale. Ya la corre, bonita, corre. Vale, a ver qué objeto nos da. Thanks for handling that skate punk kid. No worries. Text me anytime you need a child gently intimidated. Hopefully it's a one-off. So, you're a dance coach. Volunteer dance coach. I bet the kids really love you. I love coaching, but my dad thinks I'm wasting my time. You have to follow your heart wherever it leads. You think so? You can't deny your passions forever. They always bubble up, no matter how deep down you bury them. Huh. You sound like you're speaking from experience. Hey, Jala, ever hear of moderation? You should probably service your infatuations less, actually. Well, thanks again for being in my corner. I'm glad to know I have someone to call on. I know you could have handled that kid yourself. You don't need to make up excuses to see me. Aw, but the excuse is half the fun. Vale, ahora si vamos aquí al estado de pretendientes. Ya, esto está como al 60%. Un poquito más de día. Día también está bastante completa. Tyler no. Y luego tenemos 3 a los cuales no nos han presentado. O de momento no nos han introducido al juego de manera directa. Imagino que ahora en este episodio, en este capítulo, nos presentarán a alguien más. Vamos a investigar la desaparición de ese hombre que nos han dicho antes. Vale, bueno, parece que nuestra salud está a tope porque el chocolate no lo hemos cogido. Vale, tío Inti, este gato parece problemático. Seguro que estás lista, pequeña. Aún no, estoy lista. Sí. Qué gato más feo. I know you ran away just to avoid being scolded. You really made me worry. How could you? Mrs. Pereira's parakeet had a long life ahead of her. Meow. Shark, don't give me that innocent face. Meow. Meow. I know exactly what happened to those missing hamsters last month, too. Meow, meow, meow. Cómo suena gato, tío. Parece a señor. Suena como un señor. They did not have it coming. Did I just become an accessory after the fact to premeditated bird murder? Shark can't help his instincts. And don't tell Mrs. Pereira, but that parakeet was a real so-and-so. Did I mention I'm really not a cat person? Were you trying to find Shark? Wow, that's really nice of you, Jala. Was a half-assed attempt to find your mangy cat all I had to do to make things up with you? You should have told me sooner. That's not exactly what I meant. Look, you love making excuses for other people's shitty behavior. I love being let off the hook. It's worked so well in the past. Why mess with a system that's functioning? Way to bring the sincerity in your journey to being a better person, Jala. That's not... I don't really... Oh, no way. I'm not going to let you get your claws in Irvan again. You want his forgiveness? You'll have to get through me first.
Irfan, el soltero más cotizado de Timber Hills, según las tías de la ciudad. Es una pena que también sea el más pusilánime. Vale, pues iniciamos el combate. Joder, el otro día me ha recordado, vi un tigre también que cogió a un hombre en un zoológico. Impresionante, evidentemente el tío no sobrevivió. The cat talks? I deserve hazard pay for this. You thought you'd just have to say a few kind words to Irfan and he'd roll over and show you his belly. Well, too bad. I'm a much more formidable opponent. I've never met a cat who was a guard dog before. Cute. I'm not cute. I'm a terrifying spectre. I'm going to haunt your dreams. Yes, you are. Oh, yes, you are. Maybe I'll even rub your belly later. Oh, that would be so... No! If anything, I'll be rubbing your belly with my fangs. He's better off without you in his life. And deep down, you know that. Vale, pues vamos a iniciar el combate contra los dos. O sea, básicamente hay que ganarse la confianza del gatito para llegar a Irfan, porque es un hombre de mascotas. Hombre, el gato es de nivel bajo, así que vamos a ir primero contra el gato. Se invocará a mamá. Hostia, qué mal lo he hecho. Qué mal, le podía haber quitado la mitad de salud. The way your relationship began was twisted. Even you can't deny that. Ooh, the cat's not wrong. This one's juicy, even by Jala's putrid standards. Jala and Irfan were assigned together to do a group project about Jane Eyre in 9th grade. Irfan's dad got seriously sick, and he confided in Jala. Started to cry on her shoulder, and she kissed him. Oh, did I mention she was still dating Tyler at the time? Messy. Kissing Irfan back then was not my proudest moment. Did you even know that it was my first kiss? Oh. Wow, Jala, first Sergio, now Irfan. This is a pattern. This is a fetish. Hey, don't kink shame. The first kiss stuff? Gross. Let's not lose focus. He started to cry, and your response was to kiss him? What's wrong with you? Honestly, I thought he was making the whole thing up. I mean, who tells an acquaintance that their dad might be dying after 5th period? A kid who just got devastating news and had no one else to turn to? Look, in hindsight, mistakes were clearly made. Good use of distancing language there, Jala. Only accept personal responsibility as a last resort. You should have just stayed far, far away, Jala. I will make you rue the day you stepped foot back in Timber Hills. Hostia, 222 bloquea. Like knowing you could be rendered completely immobile by a blanket burrito. Vale, iracundo, perfecto. Y este Irfan no habla nada, Y le cura la madre que lo parió. Si antes digo que no habla. Shahrukh, take it easy. She just gets me so angry. Her own sister came to the funeral when she didn't. She did? Me estoy repitiendo con los ataques, tío, pero al final siempre voy por lo de la ira porque inflige más daño. No todos los ataques son iguales, cada uno tiene sus virtudes. This will make you feel all better. And hey, I'll
I'll give you a treat later tonight for being extra brave. Pero sí, voy a... Nah, otro ataque más así con la ira. Pero sí, me urge siempre eliminar a uno, ¿sabéis? Para no estar en desventaja. Vale, él mismo se ha hecho daño. Tiger, no! You can't leave me here alone. Jala, what have you become? How could you do that to him? He's just a little guy. I'm sorry, Irfan. Just promise me you won't let her get in your head. Shahrukh, please. I can't do this without you. You don't need that overgrown binky. You need to grow up and face me yourself. Grow up? You're the one who hasn't changed at all. You took my first kiss, you took my dignity, and now you've murdered Shahrukh. I'm not gonna let you get away with walking all over me anymore. Vale, está iracundo, él solo se ha puesto así. That first kiss was wrong of us, but we didn't stop there, did we? I was so ashamed of being a cheater, but I'd liked you for so long, and you were so convincing. You promised me you'd protect me if anyone ever found out. But we all know what happened then, don't we? You let me take all the blame. You were too busy trying to fix things with Tyler to even glance in my direction. The entire school hated me for getting in the middle of the meant-to-be Tyler and Jala romance. And to be honest, I hated myself too. You turned me into a cheater. I think you're forgetting your free will in all of this. Bueno, tal cual. El tío lo ha hecho porque ha querido también. Back then, I needed comfort. My dad was dying. I had to learn how to care for him. I had to look after my little sister, protect her. I was sleep-deprived, confused, miserable. The last thing I needed was to feel ashamed of myself on top of that. Hombre, como está iracundo, pues no nos queda más remedio que seguir con la habilidad esta de... Un segundo, que se me ha caído el agua. Con la habilidad de la ira. Hostia, crítico, fíjate. Shahrukh, you're back. ¿Ha vuelto? No me fastidies. And not a moment too soon. It's time she got what was coming to her. No, wait. There's something I need to ask her first. Forget apologies, Jala. How about a truth from you instead? I've always wondered, did you even like me? Or was I just a way to run away from your real life? Te utilicé, me importabas, no sé. I was exploring. It was supposed to be fun. An experiment. Being with you was less an experiment and more an explosion. You were exactly the kind of person I was supposed to be with. Hardworking, handsome, brown, a man. Lo que mis padres querían, socialmente aceptable. I wouldn't have to explain anything to the world if I was with you. Thank you for telling me your truth, Jala. I think that's the first time you've been truly honest with me. Okay, no. Now she's got you thinking being hardworking and handsome is a bad thing. Wake up, Irfan. She's gotten into your head. I told you she was dangerous. I don't know. You're too soft, Irfan. She's going to walk over you again. That's why you need me. So I can do the things you're too weak to do. Time to end this, Jala. Vale, o sea que ha vuelto. Fumando el tío. You're actually worse at being treated than most of my patients. You deliberately chose patients who can't talk back. Mira, me ha curado. That's gonna leave a bruise. You should ice that later. Or you could tell your beast to retract his claws. Vamos a invocar a Tita Chandra. Auntie! Así nos quitamos el efecto de ese malo. Ouch! Want a hand with that? I don't think you're supposed to be helping. It wouldn't be the first time you put me in a supporting role. Vale, vamos a ir a por... Are you even allowed to practice medicine on humans? My sister calls you a demon from hell, so you're an exception. Vale, o sea, Irfan nos ayuda. Vale, vamos a ir a por el gato otra vez. Joder, le daba la demasiado rápido.
Sharuk? Maybe we should hear her out? You're taking her side over me? After everything I've done for you? We should get your fawn a less reactive pet. How do you think he feels about goldfish? A nice lizard, maybe? Just take a deep breath. I'm confused. Aren't we fighting against each other? Even the rules of war allow you to treat the wounded. Vale, se me había olvidado provocarle al... Oh, no funciona nada de esto. Vamos a tomar un objeto. Daño infligido 85%. Venga, este. You all riled up and injured reminds me of the first time we met, Sharuk. Oh, beautiful memories. You scratched me across the forehead and screamed for 72 hours straight. But I got your temperature eventually. Joder, me ha quitado casi mi salud. Are you even allowed? My sister calls... Vale, unos paratas. You're actually... You deliberately chose patients who can't talk back. Vale. Pues nada, un ataque rápido. Solo podemos hacer ataques rápidos. What's wrong? O bueno, de los otros también. A ver, habilidad. ...38... Bueno. Este pavo. A ver, vamos a usar unos de estos. Barra aplastadora colectiva. Ah, colectivos que usamos. Inflige daño de PS extremo. Este me gusta. Claro, estos son más... ataques más poderosos. Colectiva que infligimos daño a los dos. Vamos a ir con este. Colectiva. Solo le hemos hecho daño al gato. Every one of my predator senses is tingling, Jala. Vale. Vale. Pues Sharuk debería estar ya derrotado. No, you can't. You need me. You did all your sister's science fair projects for her. You still cry every time someone's parakeet dies. You sit up all night with sick hamsters. You even adopted me when no one else wanted me. You're a Do you feel like we're intruding on a special moment? No melodrama tengo. I just have allergies, okay? Just admit that they're sweet, you reptile. I'm soft. I like being soft. But that doesn't mean I'm weak. I don't need you to protect me anymore. I have to let go. I have to let you rest. Your job is done, my friend. Reconciliación. Habéis solucionado vuestras diferencias. Vale, no tenemos que derrotar a Nairfan, solo al gato. Habéis optado por tener una amistad o algo más. Vale. Como el gato con botas, con sus ojos. Wow. I shouted at you and actually expressed my feelings and the world didn't end. I mean, you're okay, right? We're okay? We're more than okay. I think we're better than we've ever been. That's how I feel too. Vale, pues subimos de nivel. A nivel 12. Recompensas. Venga, vamos a subir de nivel. Rangos de ataque, de defensa. No sé de qué me sirve esto del rango de ataque o de defensa. Hostias, es la música. Digo, estoy oyendo como un ronquido. Digo, mis perros no están aquí conmigo. Me estaba volviendo loco. Es la música, vale. Rango de ataque. Pues no sé.
puntos de salud y fuerza de voluntad no es que suban tanto. Aquí sí, pero... Vamos a ir con este, con el de la estrella, sí. Vale. Algo con esto ya vamos terminando el episodio. Por fin he aprendido a decirte... But that doesn't mean I don't want to be friends. I've always admired you, Jala. ¿Por qué? Y no entiendo qué. Okay, but we literally just established how much of a dick I was to you. Oh, you were. But that isn't the measure of who you are. Or at least I don't think it is. So, friends? Friends. And, oh, one last thing. For you? Name it. Can you check in on Aisha for me? She's been running around the skate park and acting, let's just say, even more secretive and surly than the average teen. Mira qué guay, podemos, le ponía ahí, podemos patinar ahora usando el gato. Oh yeah, your little sister. I haven't seen her in years. Man, she was such a cute kid. Well, she's definitely older now. I'm great with teens. They're my people. I got this. Vale, hablar con Sondi. No sé por qué Sondi. Bueno, porque Sondi está en el skatepark, claro. Vale, pues ya nos vamos de aquí. Ah. ¿Pero por qué? Vale. Voy a recuperar toda la salud que pueda. Vale, bueno, ya está. Vale, vamos a ir al... Pues no estamos descubriendo tantas localizaciones. Claro, es que, claro, si lo ves, esta es la plaza. Y claro, estos 4 edificios son los que están en la plaza. Creí que habría más localizaciones. La es nuestra casa, la plaza y el skatepark, parece ser. Vamos a ver dónde está Aisha. Bueno, ponía a hablar con Sundi primero. I've been looking forward to this day. Por invocar a Sundi, como que ya podemos invocarle en combate. Though not as much as my next cub leader, she has something of a personal grudge against you. I'd warm up a little before this particular battle if I were you. Which I'm not. Indeed. Vale, los desafíos de skate son opcionales, cielo. Ahora vamos a hacer un desafío. Joder, qué desafío, la madre que me trajo. Tirones con huevo, no te mojes. Aprender a conseguir puntos. Esta es la que... Este ya lo hicimos, sí. Todo encima de corriente se cojan hamburguesas. Vale, nos van a enseñar más cosas. Vale, no sé si hacerlo, tío. Aprender a hacer a wheelies. 4 tipos de wheelies. Mantén pulsado tal y luego toca 2 direcciones opuestas sucesivamente. Por ejemplo, mantén el T y tal, tal. Para hacer un nose manual. Ah, o sea que podemos hacer más truquillos, ¿eh? A ver, vamos a hacer este. Vale. Estamos aquí haciendo el manual. Vale, este es el manual. Hacer 3 nose manuals, vale. Vale.
Pues ya estaría. Ahora hacer 3 manuals. Vale, ya está. Hacer 3 wheelies a la derecha. Me he caído. Espera, en la dirección opuesta. Vale, pues ya está entonces. Bueno, desafío facilito, la verdad, pero bueno. Vale, hemos desbloqueado ataques, etc. Vale, pues ya hemos hablado con Sundi. Creo que no había que hablar con Sundi, que esto era sin más, cosas opcionales. Aisha, ¿no? Esta es. Aisha es una de las líderes o setnos de Sundi. Me resulta familiar, parece muy enfadada. Jala Jayaratna. Finally, we meet. What does... I guess I just have to trust in the bear. Jeez, kid. What's with the attitude? I'm Aisha, Irfan's younger sister. You broke his heart in high school. Ring any bells? Irfan and I had a heart-to-heart. Things are better. Vale. Hombre, es cierto que lo hemos arreglado. His name, or I will make your life a living hell. Oh, she's so cute, like an angry, murdery kitten. Stay away from my brother, Jala. And better yet, go back to whatever pit of hell you crawled back here from. Vale, bueno, Aisha es solo una, espero que no vengan amigos suyos. Vamos a recargar un poco los SV. Bueno, 120 de fuerza de voluntad. Vamos a empezar a atacar ahora. Espera, provocación. How about you get your own life instead of obsessing over your older brothers? I was there, Jala. You're the one who doesn't realize the extent of her damage. Esta iracunda. Vamos a hacer uno muy fuerte. Tenemos aquí explosión lateral poderosa. Nunca hemos usado este ataque. Así que vamos a probarlo. Ah, un poquito tarde. Pero 108, Left town and never even had the decency to look back at the disaster you left behind in your wake. I guess you did teach me one thing. You don't have to be the dominant gender to be an asshole. Vale, no soy un ejemplo a seguir, no era mi intención. Desde entonces he madurado. Bueno, eso último está por ver. No era mi intención. A ver, un segundo. Vale, habrá un pequeño corte ahí. Me han traído un bubble tea, me encantan los bubble teas. Irfan wasn't supposed to be collateral. I really did care about him. Yeah, you cared enough to literally never check in on him again. Whatever redemption story you've decided for yourself means nothing to me. The truth is, you haven't earned forgiveness. All you've earned is this ass-kicking. Vale, bueno, le queda como un... Actions have consequences, Jala. It's me. 60%. I'm the consequence. 50, podemos usar otra... No, eran 90, ¿no? Sí. No, estas ya son demasiado tochas. Joder, macho. Vale, no está mal. Vale, y con esto nos quedamos a 0. Vale, está a 2 golpes, ¿eh? No one... I won't let you get past me.
My purpose is to keep everyone safe from parasites like you. Vale, ya está. But this isn't over. I'm not gonna stop until I run you out of this town. I don't care if Irfan's forgiven you. I never will. Vale, nivel 14, joder. Hemos avanzado bastante en este episodio. Vale, ¿qué toca ir a hacer ahora? Tyler, has acabado ya, quedamos fuera del parque en el sitio de siempre. Vale, pues ahora Tyler. Y nos quedan por conocer dos pretendientes, otros dos ex de Jala, ¿eh? Vamos a ver aquí la lista de pretendientes. Sergio, Dija... Ah, no, nos quedan 3, hostias. Claro, es que estaba yo imaginándome a Aisha, pero Aisha no, Aisha es la hermana de... No, pero sí, Irjam o Irkam, como se llamara el chaval este, lo tendremos que añadir aquí. Sí, nos faltan 2 por conocer nada más, sí. Seguro que nos contacta luego por mensaje de texto o algo así. A ver, tío, dirección opuesta. Ah, hostia, mira, fíjate que acabo de descubrir que podemos con la A correr. Joder, ¿te lo puedes creer? Increíble. Medio juego. No soy periodista, te estoy dando a ti. Son leales. Soy periodista. I'm just here to do the skating. The investigation's your thing. You were never really one for details. Fine, I guess I'll just be patient. Aisha hates her guts, so I guess it's not surprising you couldn't get anything out of her. That's suspiciously understanding of you. I heard you had it out with Irfan. That's why I came home. To have some conversations that were long overdue. And did it help? You know, I think I actually feel better. He's too nice for you anyway. What? Nothing. Forget it. Keep going with Soundy's troop leaders. You're 4 down. Only 1 to go. Vale. Vale, vamos a ver aquí estados de pretendientes. Profundidad, podemos hacer otra misión con él. También con ella. Y Tyler sube, pero muy poquito, la verdad. Da la sensación de que Tyler fue realmente la novia principal de Jala y que el otro fueron más como distracciones y demás. Sí. Porque es con la que estamos haciendo estas misiones principales de la historia de investigación. Y no podemos profundizar con ella tampoco. You know, talking to Jala was very cathartic. I even made a breakthrough in my relationship with Shahrukh. Who is Shahrukh? That's his cat. I'm even more confused now. He's a dweeb with no friends. Oh. Yeah, makes sense. Don't get hostile because Irfan's actually facing his past, unlike you. Yeah, Tyler. Change your mind about your participation yet? No, and for the record, I hate all of you. You don't really mean that. I'm deadly serious. Whew. You guys are all so dramatic. It's my turn next. Vale, o sea que el próximo que vamos a conocer es al tocho ahí. Ese Bruno.
And I'm not gonna spend my time crying about the past like the rest of you. I'll show Jala exactly what she's been missing, and that's a good time. Better say your goodbyes while you can, losers. I'm getting out of this damn town at the end of the month, and Jala's gonna be in the passenger seat right next to me. Vale. Y luego después de este quedaría el que estaba aquí en la escena en la izquierda del todo, que también era un chico bastante grande. Vale, vamos a ir a por comida. Que nos viene bien pillar suministros para el día siguiente. Vale, a pan de huevo. It's your turn to pick, Tua, but there's a Twilight Zone marathon on right now. Sure, Apache. That's fine. Vale, pues entramos en el capítulo 5. Fuimos libres Yaletina. Ha ayudado a Irfan a encontrar a su gato y a dar puerta a su mecanismo de defensa, que ya no vale para nada. Está Jala madurando. Qué momento tan ideal para recaer en malos hábitos y en amores del pasado. Así que nada, lo vamos a dejar por hoy aquí. Me ha gustado, lo he dicho, ciertas mecánicas en repetido, pero ha habido novedades también a partes iguales. Así que, bueno, en cuanto a sensaciones, me sigue gustando, lo sigo recomendando. Es un juego muy, muy, muy fresco. Creo que he repetido esto de que el juego es fresco hasta que parece que en llegado un momento deje de ser fresco, pero es que realmente lo es, esto de las interacciones, las relaciones y cómo se llevan los diálogos por medio de combate por turnos, y cada ataque es una contestación, realmente es brillante, es muy, muy inteligente este juego. Pero lo dicho, dejamos por aquí, like y favoritos si os ha gustado el episodio de hoy, en comentarios poned lo que queráis, compartid lo que os parece este juego hasta ahora, suscribiros al canal, que es completamente gratis. Os dejo en la caja de descripción, como decía antes, el enlace a mi Twitter, por si queréis seguirme en redes, y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hasta la próxima.